Decimos que las partes en conflictos y los miembros de sus fuerzas armadas no tienen derecho ilimitado a elegir método y medios de guerra. Está prohibido el uso de armas o métodos de guerra que puedan causar pérdidas innecesarias o sufrimiento excesivo. Las partes en el conflicto distinguirán en todo momento entre la población civil y los combatientes a fin de salvar a la población, a los bienes civiles. Ni la población civil como tal, ni los civiles deben ser atacados. Los ataques solo se dirigirán contra objetivos militares. Ahora, vamos a hablar ahora de la protección de los periodistas en misión profesionales peligrosas. Bueno, me vienen a la mente, ¿no? La muerte de 4 periodistas en El Salvador, yo lo leí, bueno, es un artículo. 6 periodistas desaparecidos. Liberaciones también de 3 periodistas detenidos por espionaje. Estas son algunas noticias recientes que invocan el problema presentado en este artículo, ¿no? De hecho, los periodistas que trabajan en una situación de conflicto armado están amenazados. ¿Qué prevé el derecho internacional público para proteger estas categorías y facilitar el ejercicio de su actividad profesional? La cuestión se centra en un otro problema más fundamental. ¿Cuál es la tarea de la prensa escrita, hablada o audiovisual? ¿Cuál debe ser el marco institucional para que la prensa haga su trabajo? ¿Existe un derecho de acceso a la información, incluso en caso de guerra? Así pues, se abordan problemas fundamentales como la libertad de expresión, el derecho a la información, y parece útil formular algunos principios iniciales. 1. El público muestra un interés innegable en la conducción de conflictos armados y conflictos armados no internacionales. Segundo el periodista, el escritor, el artista, tener la libertad de buscar información y comunicarla al público, por supuesto, dentro de los límites permitidos por la legislación nacional. Estos límites están justificados, por una parte, por el interés del Estado de que se trate, consideraciones de seguridad en particular, y por otra parte, por los intereses individuales que pueden verse perjudicados por un informe. Otro principio, el periodista tiene obligación con el público y el Estado, así como con la comunidad internacional, sobre la calidad de lo que dice o escribe. Siguiendo la declaración de estos principios, es necesario analizar las disposiciones legales capaces de proteger la misión del periodista.
en las circunstancias particulares. De hecho, los títulos de los despachos citados abordan dos situaciones que implican riesgos particulares para el periodista y pueden comprometer su actividad. Por un lado, el periodista está expuesto al peligro de la guerra porque puede ser víctima de los efectos directos de las hostilidades. Un bombardeo, un disparo dirigido a él o no. Estos son los riesgos incurridos en esta área de trabajo de los profesionales, de los periodistas en misión peligrosas, y sobre todo en las áreas de operaciones militares de las que el periodista puede ser víctima. Por otra parte, el periodista puede ser objeto de actos arbitrarios por parte de las autoridades, incluidas las Fuerzas Armadas o la policía del país en el que se encuentra, por su propia voluntad o a pesar de sí mismo. Detenciones, malos tratos, desapariciones, etc. Estas dos situaciones plantean problemas diferentes y requieren análisis separados. Sin embargo, estos son todavía problemas causados por la protección física de esta categoría en misiones profesionales peligrosas, en áreas operativas. Bueno, ahora ¿cuáles son las primeras pruebas de protección para periodistas? Voy a hablar de las primeras pruebas de protección para periodistas. La ley del conflicto armado se ha preocupado durante mucho tiempo por la situación especial de los periodistas en misiones peligrosas. De hecho, el reglamento sobre las leyes y costumbres de guerra, anexo a los convenios de La Haya de 1899 y 1907, artículo 3, y a la Convención de Ginebra de 27 de julio de 1929 sobre el tratamiento de los prisioneros de guerra, ya citan a corresponsales de periódicos. El convenio, si no me equivoco, estipula en su artículo 81 que las personas que siguen a las Fuerzas Armadas sin formar parte directamente de ella como corresponsales, periodistas, proveedores, que caigan en el poder del enemigo y que el enemigo considere útil para detener, tendrán derecho al tratamiento de los prisioneros de guerra, siempre que se les proporcione una legitimación de la autoridad militar de las Fuerzas Armadas que acompañan. Durante la gran revisión del derecho internacional humanitario que culminó en los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, la misma idea fue asumida por la tercera Convención de Ginebra sobre el derecho, el tratamiento de los prisioneros de guerra, con la aclaración de que el periodista que cayó en el poder del enemigo y es detenido por él es un prisionero de guerra que tiene la condición del artículo 4, apartado 2 del convenio.
La disposición especial actual figura en el Protocolo 1 sobre conflictos armados internacionales. El artículo 79 es el título de medidas para proteger a los periodistas. La esencia de este artículo se puede resumir de la siguiente manera. El periodista que lleva a cabo una misión profesional en una zona de conflicto armado goza como civil de toda la protección adecuada, necesaria, que ofrece el derecho internacional humanitario a los civiles. La situación especial del corresponsal de guerra acreditado ante las Fuerzas Armadas en el marco del artículo 4 del tercer convenio sigue estando salvaguardada. Un documento de identidad de conformidad con el modelo adjunto al protocolo demostrará que su portador es efectivamente un periodista. Bueno, ahora, cuanto al estatus especial para el periodista, los autores del proyecto de Convención de las Naciones Unidas han tratado de mejorar la situación de los periodistas en misiones peligrosas. Bueno, en misiones profesionales, ¿no? Peligrosas, mediante la creación de un estatuto especial. El periodista frente a los peligros directos de las hostilidades. Es ese tema ahora que voy a tratar. El derecho internacional humanitario no protege la función asumida por los periodistas, pero protege a los hombres involucrados en esta actividad. El periodista en una peligrosa misión profesional, una área operativa, es una persona civil. Goza de todos los derechos concedidos a los civiles como tales. El artículo 79 aclara esta situación y reafirma así la ley vigente. La situación ahora, cuanto a la situación del periodista en el poder del enemigo. Porque si el periodista fue capturado, bueno, ahí qué podemos decir acerca de este tema, ¿no? En este ámbito. El periodista detenido por sus propias autoridades está sujeto al derecho natural. Los periodistas que son nacionales de una parte en el conflicto que caen en manos de la otra parte, es necesario distinguir entre el corresponsal de guerra acreditado que se convierte en prisionero de guerra y el otro, el periodista libre. Si éste es detenido en el territorio de su propio país, ocupado por el adversario, debe ser detenido en el territorio nacional de la potencia ocupante. El periodista sacado del territorio de la parte opositora podrá ser llevado ante la justicia si ha cometido un delito o ha sido internado o sí por su seguridad. El poder del que se considera necesario. De lo contrario, tendrá que ser liberado. Los periodistas de un tercer estado no beligerante que serían capturados por una parte en el conflicto se benefician del derecho de paz. Ciertamente podrían permanecer detenidos si el poder de detención tiene suficientes cargos en su contra. Si este no es el caso, normalmente serán liberados. Bueno, ahora vamos a hablar de la especificidad de las situaciones
de disturbios internos o tensiones internas. Todos los textos relativos a la protección de los derechos humanos garantizan la libertad de expresión o de información de una forma u otra. Sin embargo, una de las peculiaridades de estos instrumentos es permitir la renuncia de muchas garantías en tiempos de crisis internas bajo ciertas condiciones. En todas las circunstancias, ciertos derechos esenciales para la salvaguardia de la dignidad humana seguirán vigentes. El núcleo duro de los derechos humanos seguirán vigentes. En este punto, ningún instrumento garantiza en tiempos de crisis el pleno ejercicio de la libertad de expresión o del derecho a la información. La legislación nacional puede restringir esto, sí. El derecho a prohibir la detención arbitraria, un juicio ordinario y condiciones adecuadas de detención siguen plenamente en vigor y en el sentido de los instrumentos citados, incluso en estado de emergencia. Estas normas también se aplican al periodista y a su actividad. Ahora vamos así poco a poco terminando con el derecho internacional humanitario y la misión de los periodistas. Los estados no querían conceder a los periodistas privilegios o garantías especiales para protegerlos en el desempeño de sus funciones, aunque su profesión suele ser peligrosa. Sin embargo, los periodistas tienen un papel vital que desempeñar para garantizar un mejor cumplimiento de las normas humanitarias aplicables en tiempos de conflicto armado. Sus informes, testimonios escritos, sanos o filmados que informan de los lugares donde tienen lugar los conflictos de nuestro planeta son capaces de condicionar a la opinión pública para hacerle consciente no solo de los horrores de la guerra como tal, sino también de los actos reprobables en el sentido del derecho internacional humanitario, cometidos por los beligerantes. El más grave de esos delitos se consideran crímenes. Por lo tanto, es un deber de los periodistas denunciarlo cada vez que los presencian. Una opinión pública sensibilizada por los medios de comunicación es un fantástico medio de presionar a los beligerantes. Un medio de presión que podría cambiar de manera positiva la actitud de los combatientes hacia las víctimas protegidas por el derecho humanitario. Este juicio de opinión pública es, en última instancia, la sanción más eficaz. En total o en resumen, la misión de los periodistas es una misión muy importante, muy delicada. Y hace falta proteger estas categorías de profesionales de los medios de comunicación. Muchas gracias por su atención. Felices fiestas que se acercan y próspero año nuevo 2021 a todos, a cada uno de ustedes, queridos tutores, a vuestras respectivas familias y a la gran familia de UNICLAU Laude Internacional.
Gracias por su atención.